Bueno, muy buenas tardes a todos y todas por acompañarnos en este cierre de conversatorios de este simposio sobre la Ley de Garantías Mobiliarias. Vamos a romper un poco la dinámica de trabajo de esta tarde para trabajar sobre una conversación amena. Para ello nos están acompañando el licenciado Eduardo Ramírez Castro, la máster Ana Yancy Rojas Chan y el licenciado Manfred Sáenz Montero. Doña Ana Yancy Rojas Chan es licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, especialista en Derecho Mercantil de esa misma universidad, especialista en Banca y Finanzas del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Es consultora en mercados financieros y laboró, entre otros, para la Superintendencia General de Valores y la Bolsa de Valores. Don Manfred Sáenz es máster en Administración de Empresas del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas del INCAE, especialista en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, notario público de esa misma universidad y licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Dentro de su experiencia, cuenta con trabajos en asesoría bancaria en el grupo financiero Scotiabank, como director del Departamento de Servicios Legales de esa entidad. Ha sido asesor de juntas directivas del grupo BNS de Costa Rica, Scotiabank, entre otros. Por último, tenemos a don Eduardo Ramírez Castro, quien es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, se ha especializado en el área del derecho bancario, cursando estudios de alto nivel, entre los que destacan la formación en contratación bancaria en el Instituto de la Empresa de Madrid y cursos desarrollados por el INCAE en conjunto con la Universidad de Georgetown. De esa manera, vamos a iniciar este espacio de conversatorio a partir de una pregunta generadora, que es la siguiente: ¿aporta algo la Ley de Garantías Mobiliarias? A partir de esa pregunta, vamos a escuchar a los expertos que nos acompañan esta noche. Doña Ana Yancy. Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Comisión de Derecho Civil y Mercantil por la invitación. Efectivamente, este es un tema complejo, una ley muy nueva, muy reciente. Creo que es importante, de previo a contestar tu pregunta, tener presente que esta es una ley que tiene como antecedente no solo la ley modelo de la OEA, sino el artículo 9 del Código Uniforme de Comercio. Entonces, para tratar de comprender algunos temas de la Ley de Garantía Mobiliaria, necesariamente tenemos que retrotraernos o analizar cómo ha ido funcionando en Estados Unidos. ¿Aporta algo? Sí, aporta figuras nuevas, como el caso del acuerdo de control, el contrato de control, que es la figura que me ha correspondido analizar a mí. El contrato de control, vamos a ver si me funciona esto acá. Derecha. Está ganando la tecnología. Aquí. Dentro de lo que es el tema de la Ley de Garantías Mobiliarias, tenemos tres tipos de garantías mobiliarias, como ya me imagino que se ha visto a lo largo de toda esta tarde. Tenemos la garantía simple, tenemos la garantía específica de compra y propiamente para el tema de lo que son activos financieros y valores, tenemos el acuerdo de control, que es lo que, digamos, está introduciendo la Ley de Garantías Mobiliarias al sistema financiero como una garantía especial, por así decirle. Ahora, ¿dónde está regulado el acuerdo? Ya les digo. El acuerdo de control lo vamos a encontrar en el artículo 5, inciso 9, y creo que es necesario que lo leamos un momento para poder ubicarlo. Se define el acuerdo como el acuerdo entre la institución depositaria o el intermediario de valores mobiliarios, deudor garante y acreedor garantizado, por el cual la institución o el intermediario acepta cumplir las instrucciones del acreedor sobre el pago de los fondos depositados en una cuenta bancaria o sobre la disposición de valores depositados en una cuenta de inversión. Ahora, ¿cuál es el gran aporte que está dando la Ley de Garantías en relación con el acuerdo de control? Bueno, que una vez que se ha suscrito el acuerdo de control, la disposición sobre los fondos o sobre los valores se efectúa sin consentimiento posterior del deudor. O sea, se hace de forma automática, ya se suscribió el acuerdo, de manera que si hay un incumplimiento, el acreedor garantizado va a dar la orden para ejecutar, ya sea sobre la cuenta de depósito o sobre la cuenta de inversión.
Hay dos mecanismos para constituir el control y dentro de ellos, uno que me llama muchísimo la atención y que espero que lo comenten mis compañeros de banca, es que la ley ex lege, o sea, en automático contempla el artículo 5, que cuando la entidad financiera o el intermediario es acreedor garantizado, en automático existe el acuerdo de control. Entonces, eso significa que no habría que hacer un contrato de control en este caso, porque el contrato de control nace en la segunda hipótesis. Ahora, uno se pregunta, ¿cuál es el sentido? O sea, ¿por qué la ley lo establece en automático? Nos puede dar toda la vida queriendo saber por qué, porque para poder entenderlo tenemos que irnos al análisis de la jurisprudencia norteamericana. El control como tal es producto de una reforma en el 98. Y el tema de los depósitos y del control sobre depósitos se introduce porque antes lo que se hacía era una prenda sobre los activos financieros. Sin embargo, la jurisprudencia era muy distinta, no era uniforme y se decidió incorporar el acuerdo de control en este caso, para lo que es propiamente depósitos. Entonces, actualmente los bancos en Estados Unidos usan mucho el acuerdo de control, por ejemplo, para sobregiros. Los bancos también se han dedicado mucho a la actividad de inversión, hacen emisiones, hacen contratos de colocación y básicamente lo que dice en este momento la doctrina estadounidense es que el derecho de control automático lo están usando los bancos para compensar, que no necesariamente es la compensación que también establece la ley de garantías mobiliarias, porque también establece un derecho de compensación independiente de este contrato o este control del banco. La otra forma de hacer un control es propiamente con un contrato. O sea, hay que hacer un contrato entre acreedor garantizado, deudor e intermediario o intermediario de valores o intermediario financiero. Y el contrato, para darle certeza y para darle prevalencia, tiene que tener fecha cierta. Como toda garantía mobiliaria no puede nacer sola, ¿verdad? Nace porque existe un contrato de financiamiento o un contrato de crédito previo. Entonces, necesariamente, primero está el contrato de préstamo y posteriormente viene el acuerdo de control. El acuerdo de control tiene una característica bastante interesante que es tripartito. O sea, necesariamente, si esto funciona, necesariamente tienen que haber 3 sujetos para que se pueda perfeccionar, por así decirlo, el acuerdo de control. Tenemos que tener la institución depositaria, que así le llama la ley, en una copia, digamos, del artículo 9 del Código Uniforme de Comercio, porque el Código Uniforme de Comercio habla de instituciones depositarias, pero en el fondo está hablando de bancos, solo que se le llama institución depositaria. Entonces ahí vemos cómo se comienza a traslapar un poco el derecho anglosajón, cómo está permeando los conceptos, y hay que tener mucho cuidado, porque aquí, bajo mi perspectiva, el acuerdo de control va más allá, no solo tiene que ser bancos, porque la ley no hace tanta diferencia, para mí abarca también otro tipo de intermediarios financieros. Pues como les decía, tiene que haber el banco, la institución depositaria, sea banco, sea intermediario de valores, acreedor y deudor. Ahora, el control se da sobre 2 tipos de cuentas. En eso la ley de garantías divide mucho lo que es el segmento de activos financieros, entendiéndolo como efectivo, de lo que es el segmento de valores. Entonces puedo hacer control, pero lo que me va a cambiar es el intermediario. En un caso voy a tener un intermediario que es banca, intermediario financiero, y en el otro caso voy a tener un intermediario que está más ubicado en lo que es el mercado de valores. Cuando son cuentas de depósito, la ley habla de cuentas de depósito con intermediarios financieros autorizados. Después habla solamente de banco. Hay como una inconsistencia, digamos, porque usa diferente terminología, pero yo creo que tenemos que ampliarlo, que tenemos que ir siempre buscando una interpretación más amplia, ¿verdad? Más omnicomprensiva. Y si habla de intermediarios financieros y habla de banco, bueno, si bien es cierto, el banco es un intermediario financiero, no es el único. Entonces, las cuentas que se mantengan en una institución depositaria, entendamos intermediario financiero, son aquellas donde se depositan o acreditan fondos. Sobre esas cuentas nosotros podemos establecer un control que va a servir de garantía para el cumplimiento de un préstamo. Muy posiblemente lo que va a pasar es que nos bloqueen esa cuenta, porque es la forma de que nos vamos a garantizar a la hora de ejecutar de que exista un saldo, o que nos pidan un saldo mínimo, o eventualmente si son cuentas con muchísimo movimiento, son cuentas corporativas muy grandes, donde existe una relación de confianza muy larga, una amplia trayectoria, muy posiblemente
podría permitirse que haya cierto movimiento de esas cuentas, porque hay cuentas de clientes corporativos muy grandes que siempre se están moviendo. Y después tenemos lo que la ley llama erróneamente cuentas de inversión. Y digo yo erróneamente porque en realidad en el mercado de valores no existe técnicamente algo que se llame una cuenta de inversión. Hay cuentas donde se acreditan los valores, pero no necesariamente son cuentas de inversión. La ley las define como cuentas donde un intermediario financiero y de valores deposita o acredita valores y efectivo relacionado. Pero vemos que aquí lo principal propiamente es los valores. Ese es el objeto del control en este caso. Ahora, vamos a avanzar un poquito. En el caso de cuentas de depósito, el depósito, en términos generales, es donde se acredita dinero o se deposita dinero. Hay gente que hace la diferencia entre depositar y acreditar y dice que bueno, el depósito es físico. Yo voy a cajas, voy a caja de banca y entonces ahí estoy y estoy depositando el dinero. En el tanto que acreditar es más amplio, porque cuando hablamos de acreditar fondos estamos hablando de transferencias electrónicas, pero me parece a mí que es más una diferencia pragmática, muy propia del mercado financiero, no es una diferencia que hayamos encontrado muy clara en la doctrina. Ahora, ¿qué entidades? Bueno, van a ser las entidades que puedan tener cuentas de depósito, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, que es básicamente donde se deposita el dinero y donde hay algún tipo de flujo de dinero, o cualquier otra cuenta en la que a futuro se pueda depositar dinero. Sobre cualquiera de esas cuentas, en principio, se podría estar otorgando un contrato de control. Ok. Con esto me está como medio. No sé si alguno de los colegas quiere, mientras peleo con esto, hacer algún comentario. Sí, con el de la derecha, profe. Ok. ¿Y si estoy con la derecha? Aquí, listo. Entonces, desde la perspectiva de los intermediarios financieros, hay tres tipos de entidades que podrían hacer control sobre cuentas de depósito. Las entidades bancarias, por supuesto, las cooperativas de ahorro y crédito que reciben cuentas, tienen cuentas de ahorro, y las mutuales de ahorro y crédito que tienen también cuentas de ahorro. Que sea potable o no, de cara a las necesidades actuales no lo tengo tan claro, ¿verdad? No lo tengo tan claro. Creo que esto puede servir para cuentas muy grandes. Pero que está la posibilidad de usarlo, sí está la posibilidad de usarlo. Así que en algún momento, si la necesidad existe y se puede otorgar, porque usualmente yo esto lo veo como en cuentas con un flujo de dinero muy grande. No lo veo en una cuenta pequeñita donde más bien la gente está viendo a ver cómo ahorra, ¿verdad? No siento que este sea como la dirección. Lo veo para otro tipo de deudor garantizado. Ahora, cuando se habla de intermediario financiero, les decía que la ley habla de intermediario financiero y de valores. Aquí hay un error de apreciación. En realidad, un intermediario o es financiero o es de valores, técnicamente hablando. Cuando hablamos de intermediarios financieros, hablamos del intermediario que típicamente es la banca, que nos lo regula el artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco Central. En este caso, cuando se habla de intermediario de mercado de valores, es el puesto de bolsa. El puesto de bolsa es donde yo voy como cliente, le pido que me compre un valor y el puesto de bolsa va a la bolsa de valores. Pues resulta que ninguno de estos dos puede otorgar control, porque no es el sujeto que recibe y acredita los valores. El que los recibe y acredita es el custodio. La entidad de custodia es la entidad que en el mercado de valores le permite, es la entidad encargada de, al final que se termina la transacción de bolsa, digamos en una compra o venta de valores, esas transacciones se van a acreditar en una cuenta de valores. Ahí van a estar depositados los valores y el efectivo relacionado, pero esas cuentas, que para mí es más acertado llamar las cuentas de custodia, porque ahí es donde se están custodiando los valores, esas cuentas son manejadas por el custodio. Si bien es cierto, un banco o un puesto de bolsa puede ser custodio, lo hace en función de custodia. O sea, yo le voy a otorgar el control a BCR custodio o a Scotiabank custodio. No le voy a entregar el control al banco, porque son dos situaciones diferentes y el objeto que estoy otorgando es diferente. Ok. Bien. Esto del custodio ya está. Vamos a poner un ejemplo de cómo podría funcionar el mercado de valores, que es donde le encuentro yo mucho potencial al tema de control. Por ejemplo, yo tengo un portafolio de inversión. Un portafolio de inversión es cuando
yo tengo una gran cantidad de dinero para invertir, porque los portafolios de inversión valen la pena con cierta cantidad de capital. Yo tengo un portafolio de inversión que, digamos, tiene acciones de Google, de Apple, de Intel, de Coca-Cola, de IBM, y tiene algún tipo de cobertura cambiaria para protegerme de las fluctuaciones de las monedas. Entonces yo puedo darle, tengo un préstamo con el BCR, yo le puedo dar mi portafolio de valores, que además son valores que están depositados internacionalmente, no están domiciliados en Costa Rica, yo le puedo dar ese portafolio como garantía. ¿Y cómo? ¿Cuál sería el instrumento? Bueno, con un acuerdo de control, donde, digamos, BCR Custodio, BCR Banco, que me prestó a mí para financiar X proyecto, me financia, y entonces yo le otorgo control sobre ese portafolio. Ahora, la gran ventaja que le veo yo acá es que yo podría, cuando negocie con el banco, ya me cansé, cuando negocie con el banco en la contratación, establecer diferentes cláusulas. Yo podría decir, bueno, podemos tener control conjunto sobre una porción del portafolio de valores, o el acreedor garantizado, en este caso el banco, me puede decir, bueno, del 100% de la cartera usted puede mover un 50%, porque ¿qué sentido tiene que yo tenga un portafolio 100% bloqueado? Tampoco tiene sentido tener bloqueado un portafolio de valores, porque no me genera ganancias. Y el problema es que si lo tengo bloqueado y algún tipo de título valor o de valor me está bajando, pues definitivamente lo que urge es venderlo. Entonces, en este caso sí es importante negociar algún tipo de margen de movimiento en la cartera, ¿verdad? Que se garantice algún 40% o un porcentaje sobre la cantidad de acciones que tengo, para poder negociarlo dentro del acuerdo de control. Pero desde la perspectiva de mercado de valores me parece un instrumento sumamente útil, muy flexible, y me sustituye de alguna manera la prenda de valores. La prenda de valores, aunque existe conflicto, que tal vez lo podemos ver más adelante, de si sobrevive o no la prenda, esto es más ágil. ¿Por qué? Porque ya se le dio control al banco. Si hay algún incumplimiento, sencillamente el banco va a ejecutar ese porcentaje de la cartera, le va a dar la orden al custodio de que venda, y se acabó. Con eso ya se cobró su obligación. Entonces, desde esta perspectiva de lo que son portafolios de inversiones, mercado de valores, también desde la misma perspectiva de verlo como sustituto de la prenda de valores anotados en cuenta, lo veo como un instrumento. Primero lo veo como un potencial de negocio, definitivamente. ¿Por qué? Porque el control no va a ser gratis. El control es un contrato que tiene que ser oneroso, porque es un servicio donde hay un intermediario que está cumpliendo órdenes, y es un contrato que requiere una redacción compleja. Después, es un instrumento, eso sí, que presenta más flexibilidad de cara a la ejecución de la que tenía antes la prenda, porque nos brincamos la parte intermedia del corredor jurado para que valore y dar la ejecución. Eso sencillamente se procede a ejecutar y listo. Entonces, desde esa perspectiva, siento que hay mucha posibilidad de negocio de cara a los servicios que brindan hoy en día los custodios. Los custodios tienen que potenciarse. Creo que aquí hay un aporte interesante. Creo que tiene que haber mucho cuidado en la regulación. Creo que evidentemente tenemos que garantizarnos de que no existan cláusulas abusivas. O sea, parece muy obvio, pero a la hora de redactar el contrato hay que tener mucho cuidado. Y algo que es muy importante, en lo cual, digamos, el derecho norteamericano ha hecho mucho énfasis, es que tratemos de que el intermediario siempre sea neutro. O sea, el intermediario no tiene por qué pelearse no tiene por qué ser parte entre los pleitos que existan entre el acreedor garantizado y el deudor. Recordemos que el intermediario es un ejecutor y hay un acuerdo tripartito con plena libertad y con plena consenso de todas las partes. Entonces, sí es importante que se saque al intermediario de la posibilidad de que pueda haberse involucrado en el tipo de pleito de que es que me dio la orden y no había incumplimiento. Para que esto funcione, tenemos un poco que sacar al intermediario de esa situación. Entonces, digamos, desde la perspectiva mía del control, creo que se abren las puertas al negocio. Don Eduardo y don Manfred. Sí, bueno, un cordial saludo a los asistentes y muchas gracias por la invitación. Bueno, desde el punto de vista de la pregunta que hacías, de qué acceso, en qué puede apoyar esta ley, el acceso al crédito, yo creo que en el caso de los bancos en particular, lo veríamos como
como una herramienta sobre la cual se tiene una buena esperanza de que efectivamente vaya a ayudar con la apertura y el acceso al crédito, pero que es una ley que no veo yo a los bancos de momento en una, digamos, actividad abierta para promover el crédito con base en esta ley. Es decir, nosotros vemos que se va a requerir de un proceso de aprendizaje para incorporar algunas de las figuras que requiere y que por ende, digamos que nos parece una muy buena herramienta, muy interesante y que requiere un proceso de maduración y aprendizaje y que me parece que vale la pena recorrer ese camino. Ahora, un poco es importante tener en cuenta que los bancos en ningún caso van a dar un crédito por una garantía, digamos. Y tal vez ahí, y siempre el primer elemento que un banco va a considerar es, primero es si es una persona que es sujeto de crédito, y dentro de los elementos de sujeto de crédito, pues se valora, por ejemplo, el historial, se valora, digamos, definitivamente si tiene un proyecto que efectivamente se pueda financiar, y dentro de los elementos que están ahí y que podrían apoyarse con esto, está el de las garantías. O sea, si falta alguno de esos elementos, cualquiera de esos, estamos hablando de que es una persona que probablemente va a tener dificultades para tener acceso al crédito. Ahora, concentrándonos en el tema de las garantías propiamente dicho, que es el tema de la ley de garantías, es importante tener en cuenta que un banco cuando recibe una garantía, la recibe en función de cuál es la función de la garantía para efectos del crédito. O sea, la función de la garantía es, en el fondo, hay un tema aquí, que los bancos administran los depósitos del público. Y al administrar los depósitos del público, se requieren contar con herramientas que, para el caso de que todo salga mal, o para disuadir a la persona de que no pague, se pueda cobrar esa garantía efectivamente. Es decir, nosotros no nos hacemos un planteamiento doctrinario de cuál es el esquema doctrinario que puede soportar el tema de la garantía. Sí, obviamente que es un aspecto que se analiza, pero se analiza probablemente de previo, digamos, en otras instancias, en otros foros como este, por ejemplo, pero ya a la hora de que se va a aprobar un crédito y que efectivamente vaya a servir de acceso al crédito, lo que se analiza es si efectivamente lo que se está ofreciendo como garantía va a servir para el caso de que haya que irse a los tiros y que haya que ir a ejecutar esa garantía. Entonces aquí entramos al tema de los derechos que tienen los acreedores versus los derechos de los deudores. No se tiene que ver, nosotros no consideramos que este tema no se ve como uno contra el otro. Siempre los derechos del acreedor no son en contra de los derechos del deudor, se tienen que complementar. Entonces, para hablar del tema de esta garantía como acceso al crédito, uno tiene que analizar desde la perspectiva de que funcione para efectos de disuadir al deudor de que no pague, y por otra parte tiene que ser que cuando haya que ejecutar esa garantía se pueda ejecutar lo más pronto posible, y dentro de ese esquema ahí tenemos alternativas dentro de la ley. ¿Qué nos parece a nosotros? Por ejemplo, en el tema de las garantías, que la ley establece una serie de herramientas, el contrato control que mencionaba Ana Yancy, la posibilidad de aprender los flujos derivados de un contrato, etcétera. Eso es muy probable que tenga que analizarse dentro de un esquema de aseguramiento que no es solo esa prenda. Es decir, tiene que considerarse cuáles son las pólizas que garantizan una obligación o cuáles son las pólizas que se requieren. Tiene que ver con obligaciones de hacer o de no hacer. Es decir, cuando se piensa en una garantía, es muy poco probable que un banco le diga: yo a usted, PYME, le voy a aceptar la garantía del contrato
de flujos futuros y con solo eso yo le voy a dar el préstamo, probablemente se va a requerir, adicionalmente a eso, constituir otra serie de articular con otros tipos de garantía, por ejemplo, pólizas, por ejemplo, el contrato control, por ejemplo, establecer algunos ratios financieros que deban cumplirse o establecer un esquema de seguimiento o monitoreo para los inventarios que va a obligar probablemente a los bancos a tener procesos de especialización. No es lo mismo monitorear inventarios de una empresa industrial que de una pulpería, y va a requerir entonces establecerse procesos de especialización para cada uno de esos tipos de contrato. Entonces, uno tiene que entender que el tema del aseguramiento, de las garantías que se prevén en la Ley de Garantías Mobiliarias, tiene que ser parte probablemente de otras garantías o de un esquema de aseguramiento que, digamos, que le dé cierta seguridad al acreedor de que esas garantías se van a recuperar en el caso de que sea necesario o que va a funcionar bien. Y el tema de la ejecución, que es un tema que ha generado mucha discusión. Obviamente, en la medida de lo posible, la ejecución extrajudicial, efectivamente, si se logran establecer procesos que sean claros, que sean efectivos, obviamente eso va a ayudar muchísimo a que los bancos empiecen a valorar ese tipo de garantías con mayor apertura. La mayoría de los procesos de cobro que se presentan son sin oposición. O sea, uno piensa que casi todos los procesos hay incidentes y tal. La mayoría de los procesos cobratorios que se presentan en estrados judiciales son sin oposición. Hay un porcentaje de procesos relativamente pequeño donde hay oposición. Entonces uno esperaría, por lo menos, que en muchos de los casos, si hay una ejecución extrajudicial que funcione con celeridad, pues eso obviamente va a empezar a generar una mayor apertura de los bancos. Los bancos tienen que ver que la ley funciona, y ese es parte del proceso de aprendizaje. Y es poco probable que este proceso de aprendizaje se dé en pocos días, probablemente va a requerir algún tiempo. Sin embargo, en la medida en que puedan acelerarse los casos de cobro, yo pienso que es un tema que va a facilitar el acceso al crédito. Bueno, ya escuchamos a don Eduardo con una perspectiva desde la banca pública. Ahora vamos a escuchar a don Manfred para conocer su opinión desde la perspectiva de la banca privada. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo tengo que ser muy franco con ustedes. Yo creo que sí aporta la ley, pero no aporta tanto como se ha dicho o tanto como se cree. ¿A qué le apunto yo? ¿Cuáles son elementos fundamentales que sí creo traen valor agregado a los bancos? Uno, ya lo mencionaba Nayansi, el derecho de compensación, pues, y ahora vamos a hablar por qué. Otro, la ejecución extrajudicial. ¿Por qué les digo el derecho de compensación? Yo no sé si ustedes recuerdan que para poder ignorar una inversión, un físico en un banco, el código decía que la inversión y la prenda debían vencer exactamente igual, porque de lo contrario tenía que irse el remate de corredor jurado. Eso suena muy bien en la ley, pero cuando ustedes tienen a los clientes enfrente y tienen sus propios plazos, tienen sus propias estrategias de inversión, y le dice uno, no, mire, es que como la línea de crédito es 1 año, entonces usted tiene que hacerme la inversión o a 1 año o un poquito menos para que equivalente la prenda, y empiezan las incomodidades. El derecho de compensación, como está concebido en el artículo 4, nos permite y nos facilita con una cláusula que lo autoriza expresamente para que yo, banco acreedor y depositario, pueda, ante la falta de pago, liquidar.
ya sea liquidar en las cuentas bancarias, ya sea liquidar contra las inversiones. Eso, y aunque a algunos les suena mala palabra, para todas las operaciones back to back o con garantía líquida, como llaman otros, para no hablar de back to back, porque algunos satanizan el nombre, eso es, déjenme decirles, una fantasía hecha realidad. Claro, el derecho de compensación, y digámoslo honestamente, le viene a uno a romper todo lo que le enseñaron que no se podía hacer en la facultad. Le viene a decir, mire, ahora sí usted puede tomar los dineros del cliente, porque el cliente ya lo autorizó, no tiene que ir al juez, no se preocupe, déjeselo. Cuando uno estudiaba sencillamente y decía, no, mire, es que yo no puedo apropiarme, mano militares, de los bienes del deudor, que para eso está prohibido, recuerdes, etcétera, etcétera. Ahora esta ley nos está enseñando, nos está reenseñando, ahora hay que hacerlo de esta forma. Desde el punto de vista bancario, esto es una herramienta excelente para tener el acceso al crédito, ya sea pequeña empresa, ya sea mediana, ya sea grande empresa, porque eso permite, sin necesidad de un acuerdo de control, porque tengo mis preguntas ahora y mis dudas sobre las bondades del acuerdo de control, ahorita entramos ahí, permite que yo tenga esas inversiones y que en la medida que yo conozca la periodicidad, los vencimientos, pueda ir trabajando con el cliente. Imagínense ustedes sencillamente una tarjeta de crédito con la garantía líquida, con el formato viejo había que tener el control interno de cómo vencía el título, cómo vencía la prenda, renovar el título, renovar la prenda. O sea, operativamente va a facilitar ese tipo de operaciones, sin duda alguna. Ahora, otro elemento que quiero llamar la atención es, para quien ha reflexionado, esta ley no viene a derogar, porque me puse a reflexionar un poco, los famosos bonos de prenda de la ley de aduanas, los vales de prenda de la ley de almacenes generales de depósito y hasta los vales de prenda de la ICA, de la ley orgánica de la agricultura. Porque alguien podría decirnos, bueno, mire, esto es una garantía mobiliaria también, representativa de mercaderías, pero gracias a Dios en el artículo 3 hay una frasecita que está al final del cuarto párrafo donde dice, salvo aquellas leyes específicas que definan otro tipo de garantías, porque si no nos hubiéramos quedado, ustedes se pueden imaginar, sin este tipo de garantías. Y me refiero a los vales y bonos de prenda. Ahora, desde el punto de vista también de garantías mobiliarias para los bancos que dan el servicio fiduciario, que son fiduciarios de garantía, tratándose de estos bienes que encajan en la descripción de bienes sujetos a garantía mobiliaria, redefine mucho lo que tienen que hacer ahora los bancos como fiduciarios y va a redefinir hasta el costo, porque operativamente los bancos van a tener que establecer otros esquemas de trabajo. El fideicomiso se había venido utilizando, ustedes lo conocen, cuentas por cobrar para meter al fideicomiso, no fui yo. También inventarios, porque no teníamos la prenda flotante, etcétera. Ahora podemos meterlos igual, pero entonces el fiduciario va a tener un papel más activo a la hora de constituir las garantías mobiliarias. Entonces, allí hay un elemento importante que se debe revisar desde el punto de vista de los bancos que dan esa función. Y el otro elemento que para mí, y lo mencionaba Eduardo, es un fundamental de esta ley, es la posibilidad de la ejecución extrajudicial. Nosotros, en la experiencia de banco, en el segmento, por ejemplo, de vehículos, o sea, tomar posesión real de un vehículo para poder venderlo al público, ponerlo a la venta, perdón, porque es diferente, 4 años, 5 a veces. Usted se puede imaginar cuánto se deprecia un vehículo 4 o 5 años si logramos capturar metido en una bodega. O sea,
sin palabras. O sea, cuando hay que rematar los vehículos, nosotros, en general me atrevo a decir, los bancos perdemos hasta el modo de andar, en esos casos. Porque los vehículos se van depreciando y ojalá haya partes, ojalá haya discusiones y entonces, además de lo tortuoso del proceso de cobro, entonces los bancos tenemos que crear provisiones, que además eso es un gasto, encarece, y cuando lo tenemos ya con nosotros, el carro que en algún momento era 2010, hoy es 2015. Desinflado, en tucos, y sí, porque ustedes comprenderán que si no el mantenimiento que hay que estar dándole a un carro para que esté impecable es sencillamente carísimo. Entonces la posibilidad de la ejecución extrajudicial previsto en el artículo 72 para las prendas, llamémoslas comunes y corrientes de vehículos, para nosotros es una gran oportunidad. Ahora, llamo la atención porque en la ejecución extrajudicial del artículo 57, los dientes que llamaría yo que tiene la norma es que dice, bueno, el notario que está rematando, si no le dan los bienes al adjudicatario o al acreedor adjudicatario o al tercero, entonces puede acudir a la autoridad judicial respectiva para que ordene una medida. Eso dice en ese caso. Pero en el caso de los vehículos, le hace en el inciso G le hace una prevención expresa, dice, le prevendrá expresamente que lo entregue so pena de incurrir en el delito de la apropiación o retención indebida. Entonces lo que queríamos desjudicializar en un momento vuelve otra vez y nada menos que deja el cobro, la vía de cobro para entrar en la no menos saturada competencia penal. Ya tenemos desde que está vigente el 73 el Código Penal, en el 217, inciso 4, lo que se llama el desbaratamiento de derecho. El deudor notificado que entregue el vehículo, que no lo entrega, pues ahí, que cuesta que los jueces lo notifiquen y cuesta más que el Ministerio Público nos le dé curso porque les da pereza, que esos no son los delitos importantes, y lo digo por experiencia porque me lo han dicho. Ahora imagínense ustedes, entonces, en la ejecución extrajudicial de los vehículos del 72, inciso G, la prevención. Hay que darle la prevención, y después por ley el Ministerio Público también tiene que darle otros 5 días para prevenirlo de que si no entregan comete el delito. Ahora, los más jóvenes quizás no se acuerdan, pero los que somos menos jóvenes y nos acordamos de la famoso apremio corporal por las prendas. La famosa prenda de 50 cajas de whisky de 2 litros que no existía nunca, nadie ha sacado, pero eran 50 cajas, sencillamente, sí, veo caras que sí se acuerdan, ¿verdad? No voy a decir quiénes, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo la Sala Constitucional? ¿Qué fue lo que dijo la ley de la jurisdicción? El apremio por deuda no se permite. Mi reflexión, ¿por qué traigo esto a colación? Aunque yo, desde el punto de vista de banco, estoy fascinado con que eventualmente prevengan de que haya una retención indebida, ¿será acaso esto un asomo de prisión por deuda? Porque ya yo estoy prevenido de que si no lo entrego voy a la cárcel. No es prevenido de desobediencia, que es diferente. No es con la prevención de que el juez me dice entregue, no entregó, eso es otra cosa, hay otro bien jurídico involucrado. Estoy hablando de una retención indebida donde estamos hablando de un delito patrimonial por una deuda. ¿Será acaso que tenemos otra, que ese diablillo de la prisión por las deudas en las cajas de whisky ahora quiere volver y volver aquí en esta figura de la ejecución de las prendas? Lo he pensado, yo creo que no, pero porque si no, esto nos traería al traste todos los delitos patrimoniales del Código Penal, pero los invito a que lo mediten un poco. Ahora, antes de finalizar, para seguir con las preguntas, respecto del acuerdo de control que estabas comentando, me preocupa sobre todo el acuerdo cuando se trata de valores de mercado bursátil. ¿Quién decide qué hacer con esos valores? ¿En qué invierte? ¿Cómo se renueva? ¿Quién asume la responsabilidad?
Me acuerdo de algo que está sí satanizado en el mercado, eso sí lo digo, que eran las carteras discrecionales. Porque las carteras discrecionales en bolsa era sencillamente yo, cliente, se lo entrego al puesto y el puesto lo autorizo con un cheque en blanco, haga lo que usted quiera con el dinero y después me entrega los resultados. Esas eran las carteras discrecionales. Por si todavía alguno existe, pero yo creo que todos los puestos salieron o salimos huyendo de la figura. Pero aquí en el acuerdo de control, ¿quién va a tomar la decisión? ¿Y si hay pérdidas? Y luego, el apetito de riesgo de un acreedor es diferente al apetito de riesgo de un deudor. Puede que vea fluctuaciones que yo analice y diga como banco, no salgamos corriendo, esto es una tendencia, tengo todos los analistas, tengo un ejército de analistas, y el deudor dice, ¿cómo? No salgamos, si es que está cayendo la acción, está perdiendo dinero. ¿Cómo vamos a resolver eso? Gracias. Te respondo un poco con base en lo que ha pasado en Norteamérica, porque evidentemente aquí apenas estamos comenzando a ver la viabilidad o no del control. El ejemplo que me estás poniendo es de carteras de inversión. Como bien lo señalas, en Costa Rica las discrecionales se satanizaron porque se pensaba que la cartera discrecional le daba licencia para matar a la gente de bolsa, ¿verdad? Que sea discrecional no significa que yo haga loco con la cartera. Entonces también un poco se ganaron. Usualmente las carteras de inversión actualmente lo que trabajan es con una política de inversión, de manera que se establece qué porcentaje, de acuerdo con el perfil de riesgo del cliente, qué porcentaje se va a invertir en cada tipo de títulos, de acuerdo a si el cliente es averso o no es averso al riesgo. Ahora, dependería mucho de cómo quieran negociar el acreedor garantizado y el deudor la posibilidad de que se mueva o no la cartera, porque igual podrían congelarla al 100%, ¿verdad? Y en ese caso, si se bajó la pérdida sobre la cartera, habría que ver si tienen garantías adicionales, como lo mencionaba Eduardo, porque si el préstamo es muy grande, tal vez la cartera no cubre el 100%. Desde mi perspectiva de mercado de valores, me parece a mí que congelar la cartera al 100% le va a generar pérdida, porque las carteras, y sobre todo las internacionales, que es donde realmente hay movimiento y donde se pueden generar ganancias, porque es donde negocias en el día a día y vendes para buscar y realizar ganancias, debería dejarse un margen de negociación, para que pueda, si hay una baja de los valores, pedirle permiso al acreedor, pero tiene que ser rápido, la negociación tiene que ser rápido. O sea, sí hay un tema de logística, de ver cómo se acomoda en el contrato eso, o ver si se va a dejar un porcentaje, pero creo, Manfred, que va a quedar muy regulado o muy a la libertad de cómo quieren acreedor y deudor manejar esa cartera que va a tener control. Si el acreedor quiere tener bloqueado el 100% y el deudor lo permite, queda totalmente a la libertad del acreedor tenerlo bloqueado. Don Eduardo, usted iba a decir algo. Sí. ¿Aló? Sí, no, a mí me parece que efectivamente en estos contratos, para que la garantía funcione bien, hay un gran grado de riesgo en el contrato que se documenta, en la documentación del contrato. En el contrato vas a tener que documentar con muchísima precisión los procesos en general, tanto los procesos, lo que tiene que ver con la descripción de la garantía propiamente dicha y lo que es la fiscalización, pero también lo que tiene que ver con el proceso de ejecución. Es decir, gran parte de los riesgos de estos contratos van a estar en función también de cómo se documenten y qué tan claros se documenten esos contratos. Por ejemplo, estábamos discutiendo también en la división en legal del banco el tema de la ejecución y nos preguntaban, bueno, ¿qué alcance le van a dar, por ejemplo, el artículo 64? El artículo 64 dice, en cualquier momento, antes o durante el procedimiento de ejecución, el deudor garante podrá acordar con el acreedor garantizado condiciones diferentes de las anteriormente reguladas, ya sea sobre la entrega del bien, los términos y las condiciones para la disposición de los bienes dados en garantía o sobre cualquier otro aspecto. Es decir, es una norma muy amplia. Si el contrato se desarrolla con un proceso claro y se tiene que ejecutar,
uno esperaría que no vaya a haber problemas. O si los hubiera, debería, o lo que yo esperaría, es que esa discusión se desarrolle en la vía ordinaria, luego de haber practicado la subasta del bien. Porque si de alguna manera se produce que no se puede llevar a cabo el proceso de ejecución tal y como está previsto en el contrato y se detiene, eso va a provocar que los acreedores pierdan confianza. No importa que en la vía ordinaria luego se discuta lo que sea, eso se puede llevar a cabo así, pero si se va a impedir la subasta del bien, a pesar de aplicarse el proceso que está establecido en el contrato, yo pienso que eso sí sería un golpe muy fuerte para la figura. A mí personalmente, bueno, yo siempre lo he dicho y perdonen que lo repita, a mí me pagan por pensar mal, eso es lo que digo yo siempre. Cuando todo está bien y el deudor, todo sale a flote, pues... Sin embargo, oyendo la explicación y leyendo el acuerdo de control, nada más cito artículo 35 de la ley 7472, responsabilidad objetiva de los bancos. Que yo la tengo como una espada de Damocles para cualquier decisión de negocios. ¿Por qué? Porque en esa norma los bancos tenemos que demostrar que no somos los causantes del perjuicio. Entonces, a mí me preocupa que algo se pueda interpretar como coadministración en un acuerdo de control, aún con los márgenes que se puedan dejar, y tratándose de un instituto que viene importado, por eso mismo, en nuestro ordenamiento, con la jurisprudencia que se ha dado tan clara del artículo 35 de la Ley de Protección al Consumidor, de ahí, ¿qué es lo que se va a decir? El banco es la parte fuerte, el banco es el que sabe, es el que conoce, y por eso digo, pongámosle atención a ese acuerdo de control, porque todavía es distinto en la compensación, que uno le dice, bueno, mire, si usted me debe, yo compenso, porque inclusive recordemos que la compensación sí estaba en el ordenamiento costarricense, en la cuenta corriente mercantil, allí ya existía, pero, o sea, no es una figura como que no existía antes, solo que ahora nos permite a los bancos definir con el deudor depositante, bueno, usted va a poder liquidar, yo voy a poder liquidar si usted no paga, etcétera. Pero lo que me preocupa de estas figuras de control es eso, por ejemplo. Hasta dónde puedo tener, o congelado o no, dónde hay discreción, etcétera. Ese es un poco de las inquietudes, porque de verdad cuando algo falla, el deudor siempre va a buscar cualquier excusa para decir, el banco fue el que me hizo incurrir en la situación en que estoy, ¿verdad? Doña Ana Yance, usted nos iba a agregar algo Te respondo de alguna manera dentro de lo que se puede responder sin tener la práctica del instrumento. Y creo que lo dije ahora cuando estaba hablando un poco del contrato de control, que a la hora de redactar las cláusulas del contrato de control es muy importante impermeabilizar al intermediario, ¿verdad? De los problemas que se puedan dar en relación con el cumplimiento o no del acreedor y el deudor garantizado. ¿Por qué? Porque el intermediario aquí es neutro. La posición del intermediario es absolutamente neutra. Él recibe las órdenes del acreedor garantizado de ejecutar la cartera porque hay incumplimiento. Yo, si tuviera que redactar el contrato, diría, bueno, mándeme el incumplimiento y acredítemelo con una certificación de lo que sea de que no pagó, ¿verdad? Pero eso sería como el mínimo de diligencia que uno esperaría. Pero ya sea el banco como custodio o el banco como acreedor garantizado, como acreedor garantizado es distinto, como custodio es el que va a ejecutar, pero es un ejecutor. Y ahí sí, y la misma jurisprudencia y la misma doctrina norteamericana sí recomienda mucho que se redacte que el banco no es responsable de los problemas que se generen al momento de ejecutar debido a las instrucciones que reciba de parte del acreedor garantizado. Entonces eso sería como las primeras cláusulas que hay que poner. Ahora, la administración del portafolio como tal la hace el puesto de bolsa, ya no la hace el banco propiamente. Entonces ya eso sería un problema de la asesoría que va a seguir recibiendo el acreedor garantizado y el deudor garante en relación con esa cartera de valores.
Eso ya sería una responsabilidad, pero aparte del intermediario como asesor, no como custodio, pero sí es un poco volviendo a lo que decía Eduardo, de que aquí el arte va a estar en cómo se va a redactar ese contrato y cómo se va a proteger al intermediario de que no se le haga responsable, porque en realidad, ¿qué responsabilidad ejecutiva, objetiva podría tener por ejecutar una orden de un contrato donde sencillamente acreedor y deudor, digamos, no es tan sencillo, pero digamos, acreedor y deudor están de acuerdo en que va a haber una ejecución y que el banco como custodio va a cumplir con esa ejecución? Entonces sí, habría que bloquearlo un poco, protegerlo, porque sí tenés toda la razón. Si alguien quiere pelear por el tema, puede pelear, pero yo creo que si se redacta y un poco siguiendo como lo han hecho en Estados Unidos. Otra cosa es que también desde la perspectiva de la compensación, el banco pone cláusulas donde dice que cuando el banco tiene control, que el control no va a afectar su derecho de compensación. Siempre lo mantiene. Entonces mantiene la posibilidad de ejecutar control cuando el banco se acreedor garantizado y de ejecutar la compensación también. Hay casos en donde sencillamente le dicen al intermediario cuando es banco que renuncie a la compensación. ¿Por qué? Porque entonces habría un problema, porque los bancos tenderían, o su primera motivación va a ser: primero compenso lo que me deben, con toda la razón del mundo, ¿verdad? Porque eso es lo que tiende uno a proteger, y después se ejecuta el resto del control. Entonces, mucho de la ciencia va a estar en la forma en que se redacte, e insisto nuevamente, Manfred, hay que proteger al intermediario. Yo en este caso estoy del lado del intermediario, ¿verdad? Creo en el instrumento, pero sí creo que hay que estar, hay que protegerlo mucho de que la responsabilidad de él es ejecutar la instrucción que recibe el acreedor, y los problemas íntimos que existan entre acreedor y deudor, eso van a ver cómo se lo arreglan ustedes. Bueno, hasta acá vamos a dejar esta parte de discusión y abrimos a un pequeño periodo de preguntas. Don Álvaro. Bueno, primero que nada felicitarlos por el abordaje de los diferentes temas, muy interesantes. Y no cabe duda que la participación de colegas de banca, yo creo que la banca en esto es uno de los principales protagonistas en esta materia, y lo que puedan ustedes apreciar tiene que ver mucho con el éxito o no del nuevo sistema. Y yo creo, me preocupa un poco las apreciaciones de don Eduardo, en el sentido que hay que ver primero la criatura caminar y crecer. Pues la criatura no podría caminar y crecer si no se involucra a la banca directamente. Yo en eso estoy casi seguro, porque es muy difícil poder tener la posibilidad de que esto se dé con una situación un tanto distante de los bancos. Quisiera hacer dos preguntas muy concretas. El sistema de garantías mobiliarias, pues parte de un aspecto residual de la prenda común que ahora queda únicamente para lo que muy acertadamente decía don Manfred, en el tema de aquellas prendas comunes que para la función común que tiene dentro del derecho común, por así decirlo, que vinieron a mantener vigencia, pues se rigen por esas normas. Sin embargo, también en el caso de las garantías mobiliarias, tiene una repercusión muy interesante a nivel contable o tributario, que también hay que recalcar que aún mantiene la posición tradicional que anteriormente ya se daba. Y desde ese punto de vista residual, apreciamos una situación que es un tanto antagónica y muy interesante. A pesar de que la propuesta es general por un modelo de garantías, tenemos entonces que por disposiciones de política legislativa quedó al margen de ello la prenda de vehículos inscribibles, que es en nuestro mercado el mayor porcentaje de prendas que hay, lógicamente, y en lo que los bancos y los intermediarios están al día a día. Entonces, fuera de esa gran gama que es enorme, y aclaro también que esto representa un flujo muy alto en la superintendencia en Colombia, porque se inscribe mucha garantía de vehículos. Entonces, fuera de eso, la mayor parte de posibilidad de acudir a formas de garantía sería únicamente la mobiliaria, porque yo creo que esto en alguna medida se da una situación muy particular entre el números apertus y el números clausus. Nos dicen por un lado
que la garantía mobiliaria como que rompe un poco con aquellas dudas sobre el cierre de los derechos reales, pero por otro lado la normativa que se nos propone es una normativa muy monolítica, muy genérica dentro del sistema global y funcional de la garantía mobiliaria. Entonces yo creo que lo que no sean vehículos, etcétera, y donde no esté autorizado estos tipos de garantías prendarias comunes, pues el banco no va a tener una movilidad más o menos clara para acudir a las medidas de financiamiento tradicionales, que son las garantías prendarias comunes. Por ahí yo creo que tarde o temprano, bien o mal, el banco tendrá que irse acercando al sistema, creo yo, en alguna medida. Otro tema que también quería consultar es el tema de la dación en pago, que aludía el colega don Eduardo. El problema de la dación en pago es que es una situación que normalmente, según su conceptualización jurídica, es un convenio que surge ex post, cuando ya el incumplimiento operó, y no de una forma anterior dentro del mismo contrato de garantía o contrato inicial que generó la garantía. Entonces, bajo ese punto de vista, podríamos considerar que la dación en pago es una obligación nueva que surge entre acreedor y deudor dentro de una forma de dar por terminada la litigiosidad, por así decirlo, la situación prelitigiosa o ya litigiosa. Y tomar en cuenta también que en alguna medida, tanto que se habla del tema de lo del pacto comisorio, comentar que en las ejecuciones judiciales operan mucho adjudicaciones en tercer remate muy desproporcionadas a favor de los acreedores. En eso es algo evidentemente claro que en la práctica judicial lo vemos con muchísima frecuencia. Más o menos esos serían los aspectos. Sí. Vamos a ver. Y bueno, nada más una aclaración. En principio, yo veo al banco utilizando la figura de las garantías mobiliarias. Lo que tal vez quería aclarar es que en un principio probablemente los bancos van a tener cierta cautela con el desarrollo de esta figura, en el sentido de que hay algunos elementos que podría ser que requieran alguna maduración, pero no de ninguna manera yo vería que el banco no las utilice. Más bien le podría decir que nosotros apoyamos fuertemente esta iniciativa en el foro, en la Asamblea Legislativa, y nos parece que es una herramienta muy importante para el financiamiento y el acceso al crédito. Entonces, digamos que tal vez aclarar esa situación, y desde luego, pues en la medida en que podamos utilizarla y fortalecerla, el banco desde luego que se sentiría muy cómodo en esa posición. En el tema, yo no recuerdo si yo mencioné lo de la dación, pero sí me trae a colación, el artículo 63 de la ley establece un sistema de imputación que habla de pagos, pero que, bueno, yo entiendo que es la imputación del producto de la venta una vez, sí, exactamente. Me parece que el tema que usted menciona de la dación en pago y de cualquier otra forma de adquisición por parte del acreedor, ahí se va a producir una discusión probablemente de cómo se aplica entonces la ley 4631, que es la que habla de la distribución de excedentes en el caso de los bancos del sistema bancario nacional. Entonces, bueno, Manfred seguramente va a comentar eso. Ahí probablemente se va a dar un debate y eventualmente podría ser que en el contrato se establezca alguna regulación de cómo podrían, porque les leí el artículo 64 de que habla o cualquier otro aspecto, y el artículo, la ley orgánica es más amplio, porque la ley orgánica habla de que el excedente se distribuye en la obligación del deudor a otras obligaciones que tenga el deudor de plazo vencido con el banco o con otras entidades del sistema bancario, y el saldo se le devuelve. Ese es un tema que, digamos, riñe con lo que establece la ley de garantías mobiliarias. Solo para aclarar un tema, para aquellos las adjudicaciones escandalosas,
para que vean que los bancos no están haciendo clavos de oro, no estamos haciendo clavos de oro. La regulación de la superintendencia dice que cuando se adjudica el banco el bien, tiene que tiene que registrarlo por el valor del avalúo o por el valor de la creencia. Hace muchos años agregaba el valor de remate, y claro, si me lo adjudico un colón, ese es el monto de la provisión, y así hasta yo ponía un banco. El tema es, eso se eliminó de manera que si lo adjudico en un valor muy bajo, el banco igual al final va a tener que crear una provisión en 24 horas porque al final del día no tiene otra. Pero el tema con las ejecuciones de vehículos es la duración y la posibilidad de venta, eso es lo que nos mata. Ahora, las garantías ya las estamos usando, o sea, por ejemplo, cualquier proyecto inmobiliario que implique alquileres, hay cesión de los contratos, de los flujos de alquiler, ya sea perfecta o con condición suspensiva, eso va a garantía mobiliaria. Ahora, eso me lleva a otro tema que tenía aquí y se me quedó en el tintero. ¿Cuán detallada debe ser la descripción en el formulario de garantía mobiliaria? ¿Cuánto ponemos? Yo tuve un cliente ya que me dijo, pero ¿por qué tiene que poner mi nombre? ¿Por qué tiene que hacer eso? Es que eso sencillamente es un dato mío. Usted no tiene que poner hacer público el alquiler que estoy recibiendo. Entonces la respuesta fue, de qué pena, pero si no, no hay crédito. Porque es parte de este tema. Digamos, sí lo estamos usando. El tema aquí es las otras formas de garantía. Una universalidad de bienes. Es muy romántico, pero un banco a la hora de una universalidad de bienes, si tiene que ir a recoger lo que quedó ahí, con suerte se encuentra una nota que dice muchas gracias. Y esa universalidad de bienes ya no está. Por eso, ciertamente les decía al inicio que la ley, en mi opinión, aporta varias cosas, pero no tanto como se ha predicado en mi humilde opinión. Porque al fin y al cabo, lo que tenemos que valorar, bueno, sí, yo voy a tener los inventarios, sí, pero el crédito se da en función del cliente, se da en función de la industria, se da en función de los riesgos que están allá asociados. Es eso, ahí es donde damos el crédito. Estas garantías, pues sí, permiten ayudar. Claro, si soy un desarrollador de software, qué interesante, ¿verdad? Poder dar en garantía mobiliaria la idea, el desarrollo, el código fuente. A ese tipo de cosas ya podrían ser más sofisticadas, pero ciertamente decir que toda esta sala es una compañía y yo voy a tomar en garantía esta universalidad con lo que se deprecian estos bienes por el uso común, no necesariamente. O sea, no es la pomada canaria, perdón la expresión, es buena, nos trae muchas cosas, pero sí hay que saber cómo aplicarla. Ese es el gran, digamos, dilema aquí que tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, buenas noches. Para doña Marlene. O doña Ana Yancy. ¿Perdón? Doña Ana Yancy. Perdón, doña Ana Yancy, disculpe. Mencionaba usted que el tema del contrato de control, incluso el tema de la compensación, no lo veía aplicado a operaciones pequeñas y a actividad pequeña. Y mencionaba dentro de los intermediarios, los bancos, las cooperativas y las mutuales. ¿Podría aplicarse, es la duda que me queda, en el caso de asociaciones solidaristas que también reciben aporte del patrón, aporte del empleado, y donde es muy normal el flujo de préstamos pequeños, donde sería muy útil para ellas la aplicación de este tipo de contratos de control e incluso la misma compensación para garantizar los créditos? Bien, vamos a ver. Yo inicialmente dije que no lo veo en cuentas pequeñas por el tipo de que si son ahorros pequeños, la gente lo que quiere es tener una disponibilidad muy inmediata, ¿verdad? Que lo veía más propiamente en la parte bancaria, porque dividamos banca de valores, que son dos cosas totalmente diferentes, en cuentas muy grandes. Ahora, yo entiendo, y si no me corrigen mis colegas, que las asociaciones solidaristas no manejan cuentas de depósito. Pero ahorro voluntario sí. Sí, pero no tienen, no son intermediarios financieros.
técnicamente hablando. El problema aquí es que la ley habla de intermediarios financieros. Si no entra dentro de la categoría de intermediación financiera que está regulada en el 116 de la Ley Orgánica del Banco Central, me parece a mí que no sería un instrumento que la ley permita aplicar a las asociaciones solidaristas, pero principalmente por ese inconveniente, porque digamos, si existe una cuenta de depósito en principio debería poder aplicarse, pero si no es intermediario financiero porque está diseñado para intermediación financiera, para activos intangibles, no lo veo viable, pero es por un tema legal, por un tema que no está dentro de los sujetos que pueden dar el servicio. Pero entonces tal vez sí podría entrar como garantía mobiliaria ordinaria. Ah, sí. Sí, solo que tengamos presente que lo que se puede tomar en la compensación o en la garantía mobiliaria es el voluntario, ¿verdad? Porque el resto es parte de tanto de lo que el aporte del trabajador como patronal se computa como abona cesantía en el momento que termine la relación laboral, y eso es intocable. Entonces sería la diferencia con lo que yo ahorre adicional, ¿verdad? Que eso sí puede, por supuesto, pero no conozco ninguna asociación solidarista que ponga en los contratos que si se deja la asociación, primero se capan los préstamos contra lo que tenga de ahorro voluntario. Todas lo hacen, todas, ninguna lo deja por fuera. O sea, la compensación entre ellos ya ha existido toda la vida, de facto, pero ya ha existido. ¿Alguna otra pregunta? No. Ah, por acá, a la izquierda del auditorio. Buenas noches. Mi pregunta más que todo va orientada al siguiente tema. O sea, entiendo que la ley es taxativa, ¿verdad?, en cuanto a los intermediarios financieros, que regula esto del contrato de control. Pero mi pregunta más que todo ¿se podrá aplicar esto para una cuenta de escrow? ¿O para un agente de escrow? Si hay un intermediario financiero de por medio, sí. Y si hay un depósito de fondos, es que lo que hay que ver es si cumple los requisitos, porque cuando expuse dije cualquier otra, recordemos que la ley de garantías opera como un principio de funcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, no necesariamente vamos a irnos solamente al nombre que le pongamos, sino que también que funcionalmente tenga el sentido de garantía. Ahora, ahí la ley habla en general de cuentas de depósito. ¿Ok? Como aquellas donde se acrediten y depositen fondos. Si la cuenta está manejada por un intermediario financiero, o sea, no es que esté manejada, sino que está ubicada en un intermediario bancario, sí puede estar, y el banco, porque algo que se me olvidó decir, que es sumamente importante, es que se necesita el consenso del intermediario financiero. La ley de garantías mobiliarias es muy clara en el sentido de que ese servicio lo da el banco o el intermediario si quiere. Yo no puedo ir a exigirle que me lo dé. Entonces, en ese caso, si se cumplen todos los requisitos, yo no le veo ningún problema. Sí, solo para reafirmar lo que dice el 116 de Orgánica del Sistema, que establece las comisiones de confianza que pueden hacer los bancos, precisamente al estar eventualmente el dinero, llámelo escrow o no, si está en el banco, y aplica la figura. Ok, muchas gracias, muy amables. Don Eduardo, ¿usted iba a agregar? No. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, de parte de la Comisión Civil y Mercantil del Colegio de Abogados, ha sido un placer compartir con ustedes este espacio. Muchísimas gracias y buenas noches.